Bueno, hablábamos de lo que pasó justamente el fin de semana. Entre el sábado y el domingo hubo una embestida muy importante y la toma de Damasco, la capital de Siria. En realidad venía ya de un avance, duró 12 días, fue una embestida relámpago de un grupo que se llama Hayat Tahrir al-Sham, espero haberlo pronunciado bien, son unas milicias islámicas, salafistas, muy ultras, muy extremas, muy apegadas al Corán, y fue derrotado, por lo tanto, el gobierno de Bashar al-Assad, que era un gobierno totalmente opuesto, en el sentido que era un gobierno laico, panarabista, en realidad el sucesor, Bashar era el sucesor del gobierno de su papá. Y Siria, para hacer un poco de historia también, tenemos que saber que fue hasta principios del siglo XX, fue parte del Imperio Otomano. El Imperio Otomano se desmembra en 1923, después de la Primera Guerra Mundial. Y es ocupado el Oriente Medio con todos sus recursos y sobre todo con su lugar súper estratégico. Se la reparten, digamos, entre Francia y el Reino Unido. Siria es tomada por Francia. Y hay en aquel momento un acuerdo que se llama el Acuerdo de Lausana, y ahora voy a decir por qué lo comento, que se firmó en 1923, que fue el que determinó estas fronteras, que son fronteras superoccidentales, ¿no? Las fronteras que decidieron las potencias de la época, sobre todo Reino Unido y Francia en aquel momento. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué es importante? Porque en 1923 fijaron esas fronteras y el tratado duraba 100 años, con lo cual el año pasado ya no es más el tratado. Y esto el presidente de Turquía, Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, lo sabe muy bien y lo recuerda permanentemente. Lo traigo, ahora después vamos a precisar un poquito más de lo que pasó este fin de semana, pero ayer, viernes, hubo un evento del partido de Erdogan en una ciudad de Siria, y él dijo algo bastante impactante, dijo Damasco, Alepo, Hamas, y nombró cerca de 6 o 7 ciudades sirias, dijo, deberían ser nuestras. Es decir, lo que ya se llama el neo-otomanismo. Es decir, todavía conservan el orgullo o el deseo de volver a reeditar ese imperio otomano. ¿Por qué digo esto? Porque Siria es lo que se llama normalmente un mosaico, no solo por los distintos sectores del islamismo, desde ya chiitas y sunitas, desde ya, que son las dos grandes corrientes, pero hay salafistas, hay alawitas, como eran los descendientes del gobierno de Bashar al-Assad, se mezclan además fuerzas extranjeras, por supuesto que ahí está Rusia, por supuesto que ahí está Estados Unidos, por supuesto que Israel tenía tomada una parte de Siria a partir tanto de la Guerra de los 6 días como la Guerra de Yom Kippur. Es decir, es realmente un mosaico de fuerzas que al estallar esta situación es muy probable que, como dijeron al principio, se fragmente. Algo que todavía la verdad es que no lo sabemos, porque puede pasar cualquier cosa, pero es muy y de eso vamos a hablar, por supuesto, con nuestra entrevistada, pero es uno de los escenarios posibles. Lo que sucedió entonces fue que Bashar al-Assad, un gobierno laico, fue destituido, él se exilió en Rusia y lo tomó una secta o un grupo de guerrilleros absolutamente extremistas dentro del islamismo. A Bashar al-Assad hubo un intento de golpe, una famosa primavera árabe en el 2014, fue ayudado por Rusia, por Irán y por Hezbollah y se mantuvo 10 años, desde 2014 hasta ahora que definitivamente cae. Todo esto con sanciones,
con asfixia económica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, por esto que comentaba, no sé si se puede ubicar en el mapa, pero está muy cerca del Mar Rojo, está de hecho su costa da al Mar Mediterráneo, es rico en hidrocarburos, es decir, tiene condiciones geoestratégicas y geoeconómicas para ser fundamental. ¿Quiénes fueron los ganadores y los perdedores? Lo vamos a preguntar, pero bueno, más o menos lo que se supone es que en este momento uno de los ganadores es Israel, desde ya ha avanzado sobre el territorio sirio, ha bombardeado, hoy bombardeó los alrededores de Damasco, supuestamente en depósitos de armas y de misiles, pero bueno, llegó hasta Damasco. También Turquía es el otro que se supone que va a avanzar y se va a expandir con esta situación. Y los perdedores, de alguna manera, Palestina, por supuesto, porque le quedan cortadas todas las carreras, todas las vías ya hacia Hezbollah o hacia el Líbano. También Irán, que estuvo este año muy, muy castigada, con muertes de dirigentes, etcétera. Y Rusia, que tiene dos bases allí muy importantes, la de Tartu, que es naval, del Mediterráneo, es la única salida que Rusia tiene al Mediterráneo, y la de Latakia, que es aérea, sí, una base aérea que le permite acceder a África. Así que ese es más o menos el panorama, pero bueno, ya vamos a ir a nuestra entrevistada, así le podemos preguntar bien sobre el futuro de esta región. La tenemos ya a Wafi Ibrahim en línea, así entonces. Es. Bueno, sí. Wafi, para los que no la conocían, creo que ya los oyentes la conocen, es una de las más importantes personalidades que está en la cadena Al Mayadin. Ella está, en condiciones de darnos un panorama muy, muy concreto sobre la situación actual. Wafi, Atilio Borón y aquí Telma Luzani, Paula Klachko y Marcelo Rodríguez, te saludamos desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Muy bien, profe. Tratamos de estar bien en medio de una situación como esta, la que usted conoce, pero esta es nuestra, nuestro mensaje y nuestro destino, es seguir firmes y mirar hacia adelante y ver cómo hacer para salvar a nuestros pueblos de tantas tragedias, la verdad. ¿Cómo ves tú ahora la situación actual, la radiografía del momento actual en Siria, concretamente? ¿Qué puede pasar con este nuevo grupo de antiguos fundamentalistas islámicos, de Al-Qaeda, etcétera, que son los que han tomado el poder en Siria? Bueno, yo pienso que lo que está pasando hoy puede ser como una continuidad a lo que venía pasando hace como 13 años en Siria, pero que ahora con un panorama nuevo, esta fuerza ha cambiado de identidad y de color a lo largo de estos 13 años 4 veces. 4 veces, esas son las veces que fueron fuertes, flagrantes. Un cambio de pertenecer a Qaeda y retirarse luego de varios años, luego a ISIS, y luego retirarse de ISIS, y luego formar una organización que es por el estilo, pero con otro nombre, y luego disolver esta organización para hacer esta última. Y últimamente parece que las necesidades del plan del Medio Oriente que ha estado tratando de aplicarse, implementarse por vía de varias guerras, Atilio, y no se ha podido hasta ahora, ha fracasado en todas las guerras, incluso la guerra a la cual han traído más de mercenarios de 80, y hay quien dice 105 nacionalidades han participado en una guerra universal contra Siria, para imponer este plan del Medio Oriente, porque este plan necesita con fuerza eliminar el papel que juega Siria en esta, digamos, confrontación al plan del nuevo Medio Oriente que nos trajo la secretaria de Estado Condoleezza Rice en el 2006, incluso la guerra devastadora que hizo Israel en el 2006 con luz verde
por parte de Estados Unidos. Incluso Israel, cuando quiso parar esa guerra del 2006, no se le ha permitido por parte de Estados Unidos. En los medios de prensa le dijeron, ya empezaste, había que terminar el objetivo, y terminó la guerra sin lograr ningún objetivo. Ahora también acaban de hacer una guerra de tierra arrasada prácticamente en muchas regiones en el Líbano. Igual no han podido ni hacer firmar a los libaneses el documento que el mediador estadounidense Hochstein puso varias condiciones humillantes al pueblo libanés. Si no decía que el bombardeo despiadado realmente y terrible iba a continuar, y los libaneses dijeron que continúe, aunque nos exterminen, no vamos a firmar un papel humillante, y no la han firmado los libaneses. Y sobre el terreno, Israel no ha podido lograr la franja del cinturón de seguridad que buscaba en el sur libanés. Ese mismo día jugaron la otra carta, lamentablemente, y encontraron un terreno fértil, ya sea con el presidente o el expresidente sirio, que optó por dejar el mundo así, su pueblo y su país al azar, al destino, y salvarse él y su familia, y frente a este plan que, por cierto, no hubo. Ahora hablan de revolución, realmente no hubo revolución. Son estos grupos armados que fueron avanzando, y se le entregaba cada ciudad, se le entregaba sin ningún tipo de confrontación, simplemente porque hay dos cosas, o mejor dicho, dos factores para esta situación actual. Un presidente que decidió no enfrentarse más, no combatir más, no defender más, ni tampoco seguir jugando este rol medular en la cadena de lo que se llama la confrontación a la expansión israelí en la región. Y dos, el ejército, en este primer punto, tampoco combatió, porque hubo, al parecer, un golpe dentro de un ejército que sufría una crisis económica terrible, un bloqueo y unas sanciones que llevaban ya 13 años contra este país, que más la corrupción que había, que es un hecho consumado y se hablaba donde sea. Entonces, este es el primer factor: ejército y presidente no quieren. Dos, un pueblo desesperado bajo el yugo de la crisis económica, y puede tener muchas aspiraciones el pueblo, y los pueblos tienen razón en lo que sienten, en lo que piensan, y quiere el cambio, un pueblo que quiere el cambio. Bueno, pero ¿qué cambio? Ahora la pregunta es, ¿qué cambio, Atilio? Claro. Nunca podremos estar en contra del deseo de un pueblo que quiere el cambio, pero yo no entenderé nunca que en las plazas estemos bailando y cantando libertad, libertad, revolución, revolución, y yo tengo al israelí devorando mi país a 8 kilómetros de Damasco. Israel hizo lo que no pudo hacer en 75 años. Israel logró en horas lo que no logró en 75 años desde la ocupación de Palestina. Entonces, hasta la izquierda, llamada izquierda, hubo comunistas en estas plazas bailando, festejando la libertad y la revolución. Yo, la verdad, hasta donde yo sé, no por ser ni de izquierda ni de derecha, por el simple amor a la patria madre, a esta incertidumbre, a estos grupos armados que dicen que han cambiado, que si han cambiado, muy bien, felicidades. ¿Qué más queremos nosotros? Que el pueblo sirio esté viviendo su propia alternativa. No hay algo más sagrado que darle ese derecho al pueblo, pero por el simple hecho de la incertidumbre, Atilio, yo digo, no podría bailar, porque claro, yo no sé qué está pasando.
dígame. No, yo creo que es muy, muy clarísima tu explicación. Hay que decirle a la gente que nos está escuchando, viendo, que esos eran grupos calificados como terroristas por las Naciones Unidas, por Estados Unidos y por el Reino Unido, ¿no es cierto? Eran fundamentalistas islámicos, herederos del Al-Qaeda y del Estado Islámico y todo lo demás. O sea, pero fíjate vos que la prensa occidental, y Wafi, tú conoces muy bien la prensa occidental, ha transformado a un grupo terrorista en rebeldes que luchan por la libertad. Sí. Digamos, que es una historia que en América Latina lo hemos conocido en la época del sandinismo, nosotros en los 80, cuando bandas realmente de mafiosas y de delincuentes fueron reclutadas y fueron convertidos en combatientes de la libertad. Lo mismo pasó ahí, y compartimos tu escepticismo acerca de que, bueno, lo de Assad dejaba mucho que desear, pero yo creo que va a ser difícil que esta gente pueda hacer una contribución positiva. Y además, y ahí te quería hacer muy concreta la pregunta, tengo la impresión de que el mapa de Siria se va a recortar significativamente, porque yo no creo que Turquía vaya a abandonar los avances que logró territorialmente, no creo que Israel vaya a dar marcha atrás, y no creo que puedan contener, digamos, las reivindicaciones de los kurdos que tienen su propia región, y que yo creo que pintan un escenario de enorme conflictividad en este momento en Siria, por más que la gente salga a la calle a festejar y pensar de que, bueno, se fue el dictador. No sé cómo tú ves esto, Wafi. No, y además Estados Unidos, que está en el este de Deir ez-Zor, o sea, al este del Éufrates. Tienen una base también ahí, ¿verdad? Tienen una base ahí, Estados Unidos. Por supuesto, y tienen la zona que tiene el petróleo del pueblo sirio. En fin, ellos ahora, en estos 13 años, Atilio, se ganó la guerra contra los terroristas y se pararon en un punto determinado, pero no se han desaparecido, estaban allí porque también están los americanos, también estaban los turcos. Ellos a veces entraban en guerras entre ellos mismos, los grupos armados, y con el grupo de los kurdos, que es Kasad, la de Siria Democrática. En fin, el presidente Erdogan tiene mucho interés en alejar los kurdos de su frontera, en dejarlos que entren más en territorio sirio. Yo creo que realmente el futuro de Siria es muy incierto. De hecho, le repito, hoy estuve leyendo yo un comunicado de la organización femenina, que es el brazo feminista del Partido Comunista de Siria, un comunicado larguísimo en que no hay una sola palabra de imperialismo, no hay una sola palabra de lo que está haciendo el plan estadounidense, pero peor, no hay una sola palabra de lo que acaba de hacer Israel, que no ha dejado Israel un tanque del ejército sirio que ya no existe. ¿Cuál es el peligro? Pero si cambió régimen y lo que le preocupaba a ellos, esas armas y esos tanques ni son de Hezbollah, ni son de Irán, ya no son de nadie, son de un Estado, porque quieren triturar este Estado. Entonces quemaron y bombardearon edificios donde están los pasaportes de la gente, inmigración, etcétera. Israel no ha dejado un barquito de guerra, una lancha, no ha dejado un cañón, uno solo, no ha dejado. Entonces, ¿cómo yo, si soy una fuerza de este pueblo, yo voy a decir, yo no voy a mencionar de que Israel está logrando la fortuna más grande de su vida desde 75 años para acá, sin pagar una gota de sangre, ni preocuparse, porque tiene el camino abierto a hacer lo que quiere? Esta es una cosa. Y lo otro, el sistema sirio, el régimen sirio que cayó, puede tener 40 aspectos negativos y malos, y no los queremos para nadie. Pero en cuanto a la mujer, nosotros en el Líbano, que tenemos un poco la vida más occidentalizada,
En leyes, nosotros estamos a años luz de lo que ha ofrecido el sistema y las leyes a la mujer en Siria comparado con nuestro país, digo, a la mujer. Y entonces, como una organización de mujeres, por ejemplo, que son compañeras nuestras en la FEDIM y otros entornos organizativos, va a estar celebrando el cambio, aunque exigiendo para el futuro y qué sé yo, ¿cómo no tiene preocupación de que son fuerzas islamistas que pueden, han sido de Al-Qaeda, han sido, ahora dicen que ya no son? Ahora lo que hay que hacer, Atilio, es seguir la situación de cerca, ver hasta dónde van a respetar lo que han prometido, que no van a masacrar la gente que son de otras sectas religiosas, porque la historia, que no es muy lejana, es muy preocupante, pero por ahora están diciendo esto. Ellos acaban de decir, y este es un punto muy grande y llamativo, que ellos no quieren problema con Israel. Ellos no quieren, pero Israel los está devorando y devorando su tierra, pero ellos no quieren, dicen, problema con Israel y que ellos no tienen capacidades para enfrentar a Israel, que ahora este punto no les preocupa. Guafi, Dicho por comandante, dígame. Sí, Guafi, Telma Luzani te saluda. Sí, justamente estas declaraciones yo las he leído. He sabido que estos grupos igualmente tienen financiamiento y entrenamiento de la CIA, de los servicios británicos, etcétera, etcétera. Así que en realidad uno no puede tomar como que son puramente grupos de milicianos islámicos, ¿no es cierto? Es un conjunto. Y ahí va mi pregunta, porque el presidente electo Donald Trump estuvo en Francia el fin de semana y dio alguna declaración un poco ambigua. Primero dijo que lo de Siria no debería ocurrir, etcétera, pero después dio una declaración un poco ambigua, como diciendo que había que solucionar el tema, y dijo concretamente: yo lo conozco bien a Vladimir, refiriéndose al presidente de Rusia, con China también puede ayudar, tirando la idea de una mesa tripartita como para solucionar este tema en la región. ¿Vos pensás que el cambio de gobierno en Estados Unidos puede cambiar en algo esta situación o llevarla para algún lugar? Pero mira, a mí como libanesa y como se dice, víctima de una agresión israelí constante, yo no puedo aspirar a que a través del presidente Trump nosotros vamos a conseguir algo en la región, porque él dijo, incluso durante su campaña, dijo, este es solo el mapa de Israel. No, debe ser más grande, hay que expandirla, hay que ampliarla. Una persona que piensa de esta manera, yo no sé qué podría yo aspirar. Ahora, en cuanto a los intereses geopolíticos de las grandes potencias, sea quien fuera, por supuesto, cuando en el caso de Assad, cuando decidió no combatir y no quiere la ayuda de los aliados históricos, y de hecho se acercó mucho más incluso a otros gobiernos amigos de Estados Unidos y de Israel en la región, él de esa manera, Rusia tuvo que ir a buscar sus intereses, y por eso en la reunión de Doha ahí se estaba hablando de cómo proteger las bases militares de Rusia en la región. Y sabe que las grandes potencias, lamentablemente, cuando se reúnen para cuidar sus intereses, ellos llegan a un momento en que nuestros países, los países pequeños y los países del tercer mundo se convierten en una mercancía que se comparta entre las grandes potencias. Ahora, ¿hasta qué punto? ¿Qué van a ofrecer a Rusia? ¿Qué ofrecieron a Rusia en Ucrania? Porque anda diciendo Trump de que quiere... dijo que era un estúpido el Zelensky en Ucrania, dijo no, que esta guerra la tiene que terminar. ¿Cómo va a terminar?
dentro de una negociación y de un toma y me das, agarra aquí y que tú me das a mí. Y entonces, ¿qué es lo que se va a arreglar o lo que se va a llegar? ¿Qué tipo de arreglo? Entre las potencias no te puedo, desde mi conocimiento, no te puedo decir, pero sí estoy segura de que lo que está pasando en Siria forma parte inseparable del primero, el plan del Medio Oriente, segundo, de una nueva era en la región del Medio Oriente. Hay una nueva era sin lugar a duda. Nuevos tiempos, no sabemos qué características van a tener. No sé si ya para siempre el pueblo sirio va a seguir de fiesta y contento con esta situación o ahorita se acaba la euforia y se dan cuenta de que cómo vamos a construir este Estado, vamos a volver a empezar de cero. De hecho, no tiene ya un país que está sin ejército, un país que está sin capacidades militares. Hay que ver si las tendencias, repito, tendencias terroristas y extremistas que pueden existir, si voy a suponer que ahora estos cambiaron, ya tienen menos barba, ya tienen pantalón en vez de una bata larga, ya cambiaron de forma, están dando discursos, se sientan con mujeres y conversan, eso puede ser que esta parte cambió, sabe Dios, pero hay otros que no pueden haber cambiado, porque el ser humano no es apretarle un botón y cambiar de ideología y cambiar de idea. Wafi. Entonces, ¿qué van a hacer? Dígame. Sí, una preguntita más. Muchas gracias por atendernos. Le contamos, repetimos que estamos hablando con Wafi Ibrahim. Ella es asesora de Al-Mayadeen. Te quería preguntar, hace un ratito Telma en la introducción a tu entrevista hablaba de el neo-otomanismo, de un poco los deseos de Erdogan. ¿Cómo analizás vos, en todo caso, las intenciones de Turquía respecto de este nuevo escenario que vos decís que se abre con esta cuestión, esta caída del gobierno sirio y este reacomodamiento? Y por otro lado, también preguntarte cómo va a influir esta caída de Bashar al-Assad y del gobierno sirio en la cuestión palestina. Bueno, dos cosas. Con respecto a Turquía, me pregunta, yo creo que, bueno, como sabe, Turquía está en el norte, siempre ha tenido muchas aspiraciones y este es un tema crónico con Siria. Siempre ha tenido ambiciones Turquía en Siria, este es un hecho histórico. Ahora está dando, ya que terminó, o sea, se tranquiliza a Siria de que ya este régimen que no quería ya dejó de existir, está dando declaraciones que tranquilizan de que no desean nada, no quieren nada de Siria, pero bueno, ellos están allí en el norte. Ahora, ellos tienen la causa de los kurdos que los molesta mucho y ya tienen chance a descansar un poco de la presión de esta causa, porque ahora actualmente hay bombardeo turco contra estas fuerzas kurdas y de hecho han puesto en riesgo a una gran presa inmensa, se llama la presa Tishrin, que se levantaron las voces de todas las partes beligerantes, incluso de que por Dios no vamos ahora a que se inunda Siria e Irak y se van para otros países como un tsunami, va a ser terrible. Entonces, allí Turquía mantiene su política y forma parte de este plan. Lo que sí es importante decirle que los aliados de Assad han tenido un problema medular con él a lo largo del año pasado, de un año entero, y es convencerlo en hacer las paces con Erdogan para poder consolidar la alianza que hay Rusia, Turquía, Siria, etcétera. Qatar nunca aceptó
el presidente Assad, que limar las asperezas con Turquía, siempre bajo el pretexto del orgullo patrio, de la soberanía que tiene que salir de la tierra primero. Ellos le pedían que superara esta traba para poder hacer una alianza allí, y que después, con el tiempo, se discute esto como una contradicción menor, y que la contradicción mayor es el plan del Medio Oriente y es Israel. No acepto. Entonces, esta es la situación con Turquía. Con respecto a la causa palestina, yo creo que si hay que de verdad llorar y sentir el corazón hecho una pasita, es por estos palestinos, que después nosotros los libaneses, un año haciendo la guerra con Israel para aliviar la presión que se ejercía y la guerra arrasada, esta terrible que se aplicaba contra la población civil en Gaza. Y hemos puesto también muchos mártires, y eso en esta guerra luego vino encima de nosotros la guerra, y toda la historia ya la conocen. Hoy, con perder a Siria como parte de este frente de confrontación contra el expansionismo sionista, yo creo que ha perdido mucho la causa palestina. Pero yo creo que el que no aprende de la historia, de que no se puede seguir reprimiendo y matando un pueblo toda la vida. Esta situación va a seguir creando resistencia, va a salir la resistencia debajo de la tierra, porque el ser humano está condenado a defenderse, a sobrevivir, a querer aferrarse a lo suyo. Y una causa sin una solución justa es una puerta a un infierno constante, para el mismo pueblo víctima de la injusticia, como para el que le está causando la injusticia. Y por eso las guerras son odiosas, porque cuando se violan los derechos de un pueblo, nunca habrá paz ni nunca habrá justicia. La solución de la guerra no es la guerra, ni es la injusticia, es darle a cada cual su derecho, por lo menos lo que dice las Naciones Unidas y las resoluciones de la legalidad internacional, y es lo que Israel jamás ha aplicado. Hoy, tanto Trump como Netanyahu dicen que el Golán será eternamente israelí. Eso va contra todas las resoluciones habidas y por haber de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, que no son muy amistosos con la causa palestina. Han sido incluso a veces injustos. Aún así, no respetan nada. Esa impunidad va a llevar siempre a una situación inestable en el Medio Oriente y, ojo, en el mundo entero. Esta situación... Sí, Wafi, nos quedamos con tu palabra de la resistencia, este mensaje también de paz y de amor, que bueno, es lo que tiene que prevalecer. Esperemos que así sea. Te agradecemos muchísimo esta nueva participación, Wafi Ibrahim, en nuestro programa en Diálogo Internacional. Toda nuestra solidaridad, con tu pueblo, contigo, y de verdad, gracias. Muchas gracias, Wafi. Gracias, profe. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Adiós. Mucha paz. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa, una tanda en Diálogo Internacional. Enseguida venimos. Somos Radio AM 530.